Hola chicos, bien, sigamos con el resumen de estadística, ¿sí? En este video les voy a explicar los parámetros de posición, ¿sí? Ahora les voy a explicar, ¿sí? Dentro de los parámetros de posición está la media aritmética o promedio, ¿sí? Ustedes saben que cuando tienen que calcular el promedio, se suma todo y se divide por la cantidad de datos que tienen, ¿sí? A eso se le llama la media aritmética, que también es el promedio, ¿sí? Entonces eso tiene una fórmula, es X y la rayita arriba se le llama media aritmética o promedio, que es igual a la sumatoria de xn por fn. Ahora parece chino, pero van a entender, sobre n. Esto, la sumatoria, quiere decir la suma, ¿sí? De x1 por f1 más x2 por f2, ¿sí? Este es el dato que tienen por la frecuencia, más el siguiente dato por su frecuencia, así sucesivamente, sobre la cantidad de datos que tienen, ¿sí? Bien, supongamos que tenemos que calcular, ¿sí? La media de una distribución estadística que está dada por la siguiente tabla, ¿sí? ¿Sí? Supongamos que tenemos estos datos, bien, y me pide calcular la media. Primero lo que tengo que hacer es sumar la f para saber mi n, que me da 100, ¿sí? Bien, ¿cómo se calcula la f? Perdón, la media. Primero lo que vamos a hacer, vamos a completar y le hacemos un pasito más a la tabla, ¿sí? Vamos a hacer, porque fíjense que necesito la multiplicación del x por su correspondiente f. Entonces tengo que hacer 61 por 5, que esto me da 305. Tengo que hacer 64 por 18, que me da 1152. Al siguiente, si hago la multiplicación, me da 2814, 1890 y 584. Entonces, para calcular el promedio, se suma todo esto, que equivale a esto, lo de arriba, dividido por la cantidad de datos que tenemos. Entonces tengo que hacer 305 más 1152 más 2814 más 1890 más 584 dividido 100. Y ahí me da que el promedio es igual a 67,45, ¿sí? Bien, ahora supongamos que tenemos que, con estos mismos datos, tenemos que calcular la mediana, ¿sí? La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central o el promedio de los dos datos centrales, ¿sí? Es decir, si tenemos la población, que es la cantidad de datos que tenemos, es 100, lo tenemos que dividir por 2, ¿sí? Es el valor del medio, ¿sí? N dividido 2, ¿sí? Es el dato mediano, ¿sí? Es la mediana, perdón. Entonces, es el valor de la variable que contiene dicha frecuencia absoluta, ¿sí? Parece chino básico, ahí lo van a entender un poco más cuando los explique a través del ejemplo, ¿sí? Ahí vuelvo a copiar la tablita que habíamos tenido al principio. Fíjense que ahí le agregué, esta es la misma tabla que teníamos recién, la f de acumulada. Empieza por lo mismo, se empieza por lo mismo que la frecuencia absoluta y se hace 5 más 18 me da 23. 23 más 42 me da 65. 65 más 27, 92. 92 más 8, 100. ¿Sí? Coincide, perfecto. Bien, nosotros sabemos que n es igual a 100. Entonces habíamos dicho que la mediana era n dividido 2. N sobre 2, n dividido 2, sí, está bien, dije bien. 100 dividido 2 me da 50. Y fíjense, me tengo que fijar en la frecuencia acumulada donde está 50. Si no está, agarro el que le sigue, 65. Bien, entonces, ¿a qué clase me corresponde? A 67. Entonces quiere decir que la mediana, que es ME, es igual a 67, ¿sí? Esto se puede hacer porque tenemos 5 datos, ¿sí? Y sí o sí tenemos que escribirlos de forma ascendente, del más chiquito al más grande, ¿sí? En esto, como tenemos 5 datos, entonces se usa esta fórmula, ¿sí? Y tenemos así dados los datos. Cuando tenemos datos
recolectamos datos a través de intervalos, hay que usar una fórmula que lo van a saber dentro de un ratito, ¿sí? Bien, cuando tenemos los datos así, agrupados de esta manera, y la cantidad de datos es impar, entonces hacemos n dividido 2, nos fijamos cuánto da y de ahí nos vamos a la frecuencia acumulada. ¿Quién contiene 50? Nadie. ¿Quién es el más grande? 65. Entonces a ese le corresponde a la clase x igual a 67. Entonces la mediana acá es 67. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa acá? Cuando los datos obtenidos son pares. ¿Sí? Ahí les voy a escribir los datos. Bien, tenemos estos datos y fíjense que tenemos 2, 4, 6, 8. Acá son los datos pares, acá eran impares, acá teníamos 5 datos. Entonces acá hay que hacer otra cosita. Primero lo que tenemos que hacer es agarrar, acomodar esos datos y escribirlos de forma ascendente. 3, 5, 8, ¿sí? Este es el primer paso. 5, 8, 10, 24, 36, 79, 255, ¿sí? Bien, habíamos dicho que había 2, 4, 6, 8 números, ¿sí? N es un número par. Entonces, para calcular la mediana, lo que tengo que hacer es encontrar el promedio de de los dos valores del medio. Fíjense que los dos valores del medio vendría a ser 10 y 24, ¿sí? Entonces, para calcular la mediana con datos pares es acomodo los datos de forma ascendente, agarro los dos del medio, los sumo, lo divido por 2, que calculo el promedio, y me da 17. Entonces, la mediana en este caso es igual a 17, ¿sí? Entonces, cada vez que tengo datos y son pares, lo que tengo que hacer es calcular el promedio, ¿sí? Bien, ya les expliqué la media aritmética, la mediana y ahora les voy a explicar la moda. ¿Qué es la moda? La moda, perdón, es el valor de la variable de mayor frecuencia absoluta, ¿sí? Bien, volvemos a esta tabla, ¿sí? Y vemos la frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Quiénes tienen la mayor frecuencia absoluta? Y es 42. Entonces, 67, ¿sí? Es la moda. Entonces, la moda, que es MO, es 67. Ojo, no siempre me coincide la moda con la mediana, ¿eh? Acá fue un caso que sí, pero no siempre no tiene por qué coincidir, ¿sí? Bien, ahora les voy a explicar los parámetros de posesión para los datos que están agrupados en intervalos, ¿sí? Entonces, acá se complica un poquito más la cosa, ¿sí? Supongamos que tenemos la siguiente tabla. Bien, tenemos la siguiente tabla. Tenemos en los intervalos, que va de 4 en 4, la amplitud, ¿sí? De 0 a 4, 4, 8, 8, 12, 12, 16, 16, 20. Tenemos la frecuencia acumulada, ¿sí? Y supongamos que les pida calcular la aritmética, la media aritmética. Para calcular la media en un intervalo de clases, lo que sí o sí tengo que hacer, ustedes saben que la media aritmética es la suma de la marca de clase, perdón, la marca de clase, sino la X por su frecuencia más la otra X con su correspondiente frecuencia multiplicada, así sucesivamente, dividido por la cantidad de n. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo? 0 por 3 o 4 por 3. Entonces, como yo estoy acá trabajando con intervalos de clase, lo que tengo que hacer es calcular la marca de clase, ¿sí? Acá es calcular el punto medio, ¿sí? Que los había explicado al principio, ¿sí? En este caso es re importante. Entonces tengo que hacer 0 más 4 dividido 2 me da 2. 4 más 8 dividido 2 me da 6. 8 más 12 dividido 2 me da 10. 12 más 16 dividido 2 me da 14. 16 más 20 dividido 2 me da 18. Fíjense que acá como la amplitud es de 4 en 4, la marca de clase también. Bien, para poder calcular la media aritmética tengo que hacer un paso más y voy a hacer la multiplicación xn por f, entonces tengo que hacer 3 por 2, 6, 5 por 3, 30, 6 por 10, 60, 4 por 14 me da 56, 3 por 18, 54. Entonces, cuando calculo
la media aritmética o el promedio, sumo todo esto y lo divido por 21. Entonces tengo que hacer 6 más 30 más 60 más 56 más 54 dividido todo por 21 me da 9,8. ¿Sí? Ahí sería la media aritmética, ¿sí? Cuando estamos trabajando con intervalos de clase, ¿sí? Bien, acá no fue complicado, ¿sí? Fue dentro de todo sencillo. Lo que sí se empieza a complicar, esto es la media, ¿no? La mediana, ¿sí? Acá tiene una fórmula, ustedes se tienen que aprender una fórmula. ¿Cómo se calcula? A más, ahí les voy a explicar bien qué significa cada cosa. N sobre 2 menos B sobre C por D. Fíjense que el C solamente va acá dividido, no todo, ¿sí? Porque suelen cometer este error. Bien, esta fórmula sí o sí la tienen que aplicar cuando estamos trabajando con datos agrupados en intervalos, ¿sí? Si no estamos trabajando con datos agrupados en intervalos, tenemos que hacerlo como lo habíamos hecho al principio del video, ¿sí? Agarro, digo n, lo divido por 2, me fijo dónde está la marca, perdón, la frecuencia acumulada y me fijo qué corresponde, ¿sí? A qué x corresponde. Eso cuando los datos, o el promedio, ¿sí? De los dos datos del medio, el de la mediana, ¿sí? Como hicimos acá. ¿Sí? Como mi n era par, tuve que acomodarlos de menor a mayor, agarro los dos del medio, los sumo, lo divido por 2 y ahí me da la media. La mediana, perdón. Pero acá, como estamos trabajando con intervalos, tengo que calcularlo a través de esta fórmula, ¿sí? Ahí les voy a explicar quién es cada cosa. N, ustedes ya saben que es la población, ¿sí? La cantidad de datos, que en este caso mi n vale 21, ¿sí? Vamos a escribir acá con otro color para que no se nos mezcle. Entonces n es igual a 21, ¿sí? Ahí se mantiene igual. N sobre 2 es 21 sobre 2, ¿sí? Bien. Se debe localizar este n sobre 2 en la frecuencia acumulada, ¿sí? Y ver a qué clase pertenece, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en el siguiente paso, ¿sí? Bien, el A es el límite inferior de la clase principal. El B es la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la principal, ¿sí? C es la frecuencia absoluta de la clase principal y D es la amplitud de la clase principal, ¿sí? Bien, vamos, traducción. Primero, hicimos que n era igual a 21, habíamos dicho, ¿no? Porque teníamos que la cantidad de datos, la población en este caso es 21. Tenemos que hacer n sobre 2, que sería 21 sobre 2, que esto si lo pasamos decimal me da 10,5, ¿sí? Bien, 10,5, entonces vamos a ir reemplazando la mediana, ¿no? La mediana, por lo general es con la m minúscula, pero m mayúscula, eso es opcional, ¿sí? N sobre 2 lo vamos a reemplazar por 10,5 o que es lo mismo 21 sobre 2, ¿sí? Bien, habíamos dicho que el A era el límite inferior de la clase principal, ¿sí? Pero bien, ¿quién es la clase principal? Primero tenemos que detectar quién es la clase principal. Y bueno, acá hacemos lo mismo. Fíjense que tenemos 10,5, ¿sí? Ese 10,5 me fijo en la frecuencia acumulada. Fíjense que acá no le puse la frecuencia acumulada. Ahí se lo escribo. Esto es 3, 8, 14, 18, 21, ¿sí? Porque digo 3, 3 más 5, 8, 8 más 6, 14, 14 más 4, 18, 18 más 3, 21. Bien, entonces digo, bueno, me fijo quién es 10,5 en la frecuencia acumulada. Si no, agarro el más grande. ¿Y quién es el más grande? El 14, ¿sí? Bien, ¿quién es el 14? ¿A qué intervalo le corresponde? 8, 12, ¿sí? Este intervalo esta clase es mi clase principal, ¿sí? Entonces mi A que dice que es el límite inferior de la clase principal vendría a ser 8, ¿sí? ¿Y quién es B? Dice B es la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la principal, ¿sí? ¿Y cuál es la que antecede a la principal? 8.
¿sí? Ojo que no siempre me coinciden el 8 con el 8, ¿eh? A veces es coincidencia. C es la frecuencia absoluta de la clase principal, ¿sí? Que sería C. 6, perdón, ¿sí? Por D. ¿Quién era D? D es la amplitud de la clase principal, que bueno, ustedes ya saben que es 4, ¿sí? Que es la amplitud de todos los intervalos, porque es la misma, ¿sí? Entonces ahí hacen la cuenta y me da que la mediana es igual a 9,6 periódico, ¿sí? Bien, acá vamos a hablar de intervalo modal y la moda, ¿sí? Intervalo con mayor frecuencia, ¿sí? Y contiene a la moda, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Volviendo a esta tablita, ¿sí? Tenemos que mirar la frecuencia acumulada y cuál es la más grande. Es el 6, ¿sí? Bien, ¿y a qué? Es el 6, habíamos dicho, ¿no? Bien, ¿y a qué intervalo le corresponde? Justo acá coincide 8,12. Entonces, mi intervalo modal es 8,12, ¿sí? Bien, y la moda, obviamente que tiene que estar incluida en este intervalo, que es mi marca de clase, que sería 10, ¿sí? Con esto ya pueden calcular la media aritmética, la mediana y la moda en los intervalos de clase.